¿Estamos entonces? Bueno, muchísimas gracias por estar presentes. Los que alerta y no alerta vienen y vienen, mil gracias. En nombre de las dos, ¿no? Sí, A, por a supuesto. estos presenciales hay que alentarlos siempre. Y en nombre mío y de Celia Abramavicius también, por parte de la producción, muchísimas gracias a ustedes por venir, a la Fundación FUCAC por dar este espacio que consideramos tan importante, y perdonen que lo reitere cada martes que estamos acá, pero creo que darle un espacio a la literatura con esta diversidad de formas, de estilos, de enfoques, y tener la posibilidad que no solo sea un encuentro, como lo es, y una charla para conocer lo que los libros no dicen, porque vamos a charlar informalmente con esta poeta, como hicimos con otros, sino que también a través de FUCAC TV la posibilidad de que todos, sin tener que estar aquí, puedan conocer a los escritores uruguayos. Y lo digo cada martes, pero me parece importante. Yo viajo mucho al interior y a veces vuelvo como muy avergonzada de que tantas personas interesadas en la literatura no tengan la opción de conocer directamente a sus autores, y somos autores que escribimos para todo el mundo y para todos los uruguayos más que nada. Entonces me parece una cuestión de democracia básica que en este caso, por suerte, no solo se respeta, se difunde y se le da un espacio. Así que muchísimas gracias a la Fundación FUCAC, a Valeria, que es la que nos aguanta con todo lo técnico y va a ser la responsable de pasar la cantidad de fotos que trajimos. Las vamos a pasar en forma aleatoria y de cualquier manera, cuando vos veas, porque están en las pantallas, están lo mismo, cuando vos te quieras detener en algo o quieras ver algo, con toda confianza vamos y venimos en la foto, ¿está? Porque la idea es esa, que sea una charla informal, como lo acabo de decir, no es que vayas a precisar un libro, sino a conocer todo lo que los libros, pues si tus libros hubiera que conocerte a vos para leerlos, no estaría bien. O sea, los libros y su poesía ya hablan por sí solos, pero cómo es la cocina de todo eso, qué pasa por su cabeza, todas esas cosas de las que vamos a hablar hoy y en el orden que vos quieras, porque es una charla. Vos imagínate que hay una mesita, que estamos tomando algo y vos me cortás cuando querés, yo también te corto cuando quiero, Perfecto. te doy la bienvenida. Me hizo mucha gracia porque además en las fotos que me envió, que hay muchas cosas preciosas de su infancia. Ahora hay una trampa, me explicó que el papá era fotógrafo. Claro, yo sé qué divinas fotos tiene de infancia, bueno, así cualquiera. No es porque ella sea linda, es porque el papá era fotógrafo. Y después de todos sus afectos, que sin duda tienen que ver con su poesía. Afectos de todo tipo, su familia, sus amores, sus amigos, sus libros, su gato, que Mira. falleció y bueno, me puse un poco triste porque realmente era parte importante de esos afectos. Y, y en todo eso apareció un librito artesanal, que yo no sabía que Claudia iba a mandarlo como foto, y a su vez yo había separado todos estos libritos artesanales que pertenecen hace muchos años a un trabajo que hizo Claudia con niños de inicial, libros de poesía que son una maravilla. No sé si leeremos algo de esto o no, pero me encantó que vos también lo rescataras porque de verdad es un trabajo hermoso que hizo con eso. Así que bueno, hola de vuelta. Hola, bueno, muchas gracias Malí, gracias Celia, gracias por la invitación, gracias a los que vinieron. Y bueno, acá Y estamos. contanos un poquito, acá como digo, para mí, por lógica, todo ese mundo de afectos está vinculado con quién sos. Pero la poesía ya con nombre, ¿no? Esto es poesía. ¿Cuándo te tocó a vos? ¿Cuándo dijiste esto como lectora o escribiendo, no? ¿Cuándo te empezó eso? Bueno, desde muy niña yo siempre escribía cuentos cuando era chiquita, ¿no? Que escribía cuentos, en la escuela escribía cuentos, en casa escribía cuentos, tuve una novelita que hice cuando era niña, ilustrada por mí, que por algún lado la tengo. Eh, y después en la adolescencia empecé a escribir más, pero me da vergüenza decir que era poesía, porque me Ujú, parece, porque claro, yo que sé, a los 15 años tenía la idea de que la poesía era como una cosa, ¿no? Como ujú, tienen idea generalmente los chiquilines, que la poesía la escribió todo el mundo que ya murió, que ujú. de siglos Poesía anteriores, y eres tú y chao. poesía eres tú y chao, claro. Entonces, un día encontré una frase de Marianne Moore, Ujú. que decía, lo que escribo solo puede llamarse poesía porque no hay otra categoría donde ponerlo. Y entonces dije, está, Marianne Moore me salvó. Y durante mucho tiempo yo Ujú, decía, ¿no? Parafraseaba eso de Marianne Moore. Y después, digamos que a los 20 y pico, pero nunca pensé ni que iba a publicar, ni que iba, o sea, pensé que escribía, pero que era una cosa, ujú. no me proyectaba como una poeta que fuera a publicar o algo, me parecía que lo que escribiera era algo para mí.
hasta que conocí a Melba Guariglia, que fue la primera poeta que conocí. Y fue, bueno, como la primera persona a la que le mostré mis cosas, le gustó. Melba tenía un mundo de poetas alrededor que yo no tenía ni idea que existía. Y bueno, y a partir de ahí surgió la posibilidad de publicar en una muestra colectiva en el año 98, que fue lo primero que publiqué, y ahí como que dije, bueno, esto viene más en serio, ¿no? Y digamos que sí, a los 20 y pico de años fue que dije, bueno, esto, no, después que publiqué por primera vez, empecé como a darme cuenta de que era un camino que podía recorrer, no solo puertas adentro, sino Claro. también mostrar algo, ¿no? A mí te lo pregunto porque además a mí, por ejemplo, me costó pila que me dijeran escritora o presentarme yo como escritora, me costó muchos años después de, Sí. ¿no? Es como que uno no sabe si calza. Bueno, yo recién ahora me está pasando que me animo a decir, sí, soy poeta, pero siempre digo, escribo poesía. Entonces, ¿sos poeta? Bueno, escribo poesía, no, como hay como, viste que te da como una especie como de cosa que te queda grande, ¿no? Sí, a Decir, mí al principio me pasaba ese pudor, después me dejé de pavadas porque en realidad igual ni vos, ni yo, ni cualquiera que hace arte se queda con un título colgado. O sea, después podemos hacer cosas que son aberrantes y ta. Sí, sí, Eso, sí, de eso no sí. se salva a Sí, nadie. sí, Y hasta sí. los autores que a lo mejor admiramos muchísimo, le encontramos algún librito por ahí Sí. que, pero, Sí, pero como bueno, actitud ante la vida sos poeta. es que el camino, claro, pero el camino de la creación es un poco eso, ¿no? A Yo mí qué me sé. interesó mucho una vez que te escuché en una mesa, porque además de poeta sos docente. Y ¿cómo manejaste vos el tema de articular esa pasión tan auténtica y tan fuerte por la poesía con la cantidad de condicionamientos con los que se enseña poesía? ¿Nos puedes contar un poquito cómo se hace, o cómo hiciste vos por lo menos para manejar eso? Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene, viste que la poesía no se lee, que la poesía no, pero sin embargo la poesía se escribe y se escribe muchísimo ahí. Y yo estoy viendo ahora así como muy contenta que entre los más jóvenes hay como un rebrote, mis alumnos escriben espectacular, a mí me encanta. Pero creo que uno de los grandes problemas que ha tenido siempre la poesía también es un poco cómo se ha enseñado, ¿no? Ujú. Con esa cosa de llevarla a lo racional. Y a mí me parece que la poesía no se puede enseñar desde el punto de vista racional, ¿no? Que al contrario, me parece que la poesía tiene que abrir esa brecha por donde mirar eso otro que no se sabe qué es, que a su vez eso es riesgoso porque también da miedo, ¿no? Yo siempre digo, leer poesía es medio arriesgado porque te metes en unos lugares que te toca cosas que después, ¿cómo haces con eso, no? Entonces, yo, por ejemplo, con mis alumnos trato de no hacer la disección de la lombriz, como digo Eso yo, sí, por Dios, ¿no? sí. Porque es tremendo, está bien que los recursos literarios, que la parte técnica, que todo eso hay que enseñarlo y está bien que los chiquines manejen eso y que eso existe. Pero yo, por ejemplo, cuando me pongo a escribir, no me pongo a pensar, acá puse una anáfora, acá voy a, ¿no? Sí, y me parece que de la misma manera tiene que ser leída. Entonces, si la poesía se trata de explicar, de racionalizar, de buscarle el lado lógico, el otro día me pasó, estaba dando un poema de Lorca, La casada infiel. Ujú. Entonces hay unos versos que dice, sus muslos se me escapaban como como peces sorprendidos. Yo, bueno, chiquilín, estaba con visita de inspección. Ujú. Entonces, bueno, chiquilines, ¿qué le sugieres? Entonces, todas las explicaciones que te puede, bueno, que le temblaban las piernas, que se le... pero no busquemos la parte lógica. ¿Qué les resuena? Claro. A mí, peces sorprendidos me provoca tal X cosa. ¿Qué les provoca a ustedes, no? Y me costó como 10 minutos hasta que uno me dice, a mí me hizo acordar a algo. Ah, bueno, qué bien. ¿A qué? Ah, no te lo voy a decir. Ay, no. Pero me pareció Claro, genial, claro, porque es claro. eso, ¿no? Es que resuena. Entonces, yo qué sé, yo les leo mucha poesía, llevo mucha poesía a clase, fuera de programa, ¿no? Porque los programas a veces son un poco estrictos, pero bueno, también ahora está mucho más abierto Ajá. desde inspección y de toda la posibilidad de poder abrir un poco el juego. Y yo les leo, y entonces Pira a veces me dice, no entendí nada, está bien, así tiene que Es ser. que eso te ¿No? resuena o no te resuena, y además, justamente, a veces sentís que hay tal precisión en eso que leíste, tan que te cae una ficha interior que vos necesitabas, que ¿qué le vas a poner con unas palabras que nunca encontraste? Exacto, 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 Que a mí claro. que me encantó siempre la poesía, realmente padecí la época liceal, pero de verdad mucho, y después de adulta me preocupa mucho cómo les quitamos casi un amor natural que hay por la Sí, poesía, sí. ¿no?
porque los asustamos de verdad. Sí, sí, claro, sí, sí. A las maestras también, ¿no? Sí. Os asustamos a todos. Sí, sí. Pero de verdad eso que vos decís, ¿no? Ese acercamiento racional, una que no es para todos y además porque ahí te quedaste sin poesía, te Pero quedaste con un claro cadáver que, de poesía, con el exacto, cascarón, no sé. la destroza la poesía, tiene que, Que después pasa si por... nos da el tiempo, de verdad, yo voy a leer algo de acá porque no existe lo que escribieron estos chiquititos. Pero, y además que eso, yo decía, bueno, y además una persona adulta que lo supo escuchar, ¿m? Que no se quedó con que, mira el nene, qué divertido, qué loco lo que dice, sino que supo rescatarlo con un valor de significado importante, ¿no? Y otro tema, yo estoy para las cosas que te escucho decir últimamente, porque me la he visto poco, cada vez que la escucho me interesa algo y me prendo. Cuando nos encontramos en ese museo, ¿te acordás? En esa actividad del 8 de marzo, que salió el tema de la literatura femenina, sí o no, llamarle así o no llamarle de ninguna manera. Sí, ¿qué pasa con eso? Que es todo un... discursos que se mezclan ahí. Porque a mí me pasa lo mismo que, por ejemplo, yo me dedico a la literatura infantil, entonces... el género no digo, el área de la literatura es todo lo salvaje, lo riesgoso, ¿no? El incursionar en mundos que no se sabe y remover cosas que ni sabes. Sí. Y te hace muy bien, por supuesto. Y la escuela, al revés, trata de contener una cantidad de cosas y de racionar una cosa también necesario. Sí. Cuando se juntan, a veces se aman y a veces chocan. Entonces, a veces... ¿Qué pasa con esto? Donde está la literatura, está la poesía, está una cantidad de cosas más difíciles de atrapar en juego y a su vez los problemas de género que existen en la sociedad y bla, bla, bla. ¿Cómo le llamamos? Bueno. ¿Literatura existe? ¿Literatura femenina? ¿Existe literatura? Para mí ¿Importa? existe la literatura. Yo soy de las que pienso que existe la literatura, la que me gusta y la que no me gusta. No voy a decir la buena y la mala porque no voy a hacer esa categorización, esa valorización. Existe la literatura. Dentro de la literatura hay distintos temas. Es verdad que hay temas que de pronto los hombres y las mujeres los tratamos de forma distinta, de pronto. Pero a mí no me gustan los encasillamientos, ¿no? No me gusta, porque también queda como, por ejemplo, el tema de la literatura infantil y juvenil. Entonces los adultos no podemos leer. No la leen porque tiene el cartelito. Porque tiene cartelito. Claro. A mí me encantan los libros infantiles, me Claro. encantan. Y no tengo plata como para comprarme todos los que me gustan, pero si pudiera tendría una biblioteca. Y soy adulta y no los puedo leer, ¿no? O lo mismo, también ceñir a un niño o a un joven a que tiene que leer... Yo qué sé, la literatura es una y anda ahí y anda a la vuelta, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con encasillero, porque entonces sería una cosa de casillero más casillero, porque literatura femenina, literatura gay, literatura para niños, literatura para adultos, literatura... Sí, subdividir y para niños de buen humor, para niños de 8 años con padres divorciados, para niños de 8 años con hermanos, para niños de 5 con la nariz larga, yo qué sé. Exacto, Sí. exacto. Entonces, a mí en lo personal no me gusta eso. No. ¿Y vos cómo sentís que es tu proceso cuando realmente estás generando algo que después va a terminar en un poema? ¿Cómo es? ¿Qué te pasa? ¿Qué bicho te pica para que empieces a escribir? Para que empiece, sí. Me viene como un sonido, es como, yo siempre digo que es como el más que visual es auditivo. Es como, claro, es como una imagen, como algo, ¿no? Pero es como toda una palabra o dos, que yo siempre digo, es como ¿viste? El primer violinista es el que da el la, ¿no? Bueno, no sé qué da porque yo en la música da algo. Da algo. Bueno, sí. Como ese sonido inicial después arranca todo, ¿no? Bueno, es eso, pero es como especial porque no es cualquier palabra, es de golpe una cosa que yo sé que ahí ya después arranca. Después no tengo ni idea para dónde voy, ¿no? Es muy raro que yo empiece a escribir un poema sabiendo acerca de qué voy a escribir un poema. Yo empiezo a escribir y no tengo ni idea. ¿Y al mismo poema después le haces muchas reescrituras? ¿No le haces? No hago. ¿Cómo sos? No corrijo nada. Nada. A lo sumo una coma o capaz que releo y una palabra, pero prácticamente nada. Yo siempre digo, sería mucho mejor, escribiría mucho mejor si no fuera tan perezosa, pero lo que pasa que también para corregir yo creo mucho en la inspiración, que es una cosa que no está de moda, pero yo creo 100% en la inspiración. Yo si no estoy inspirada no escribo, es así, ¿no? Es decir, por más que intente hacer el ejercicio, decir, bueno, a ver, no hay manera y no hay manera y tampoco lo esfuerzo, ¿no? Es decir, sale.
pero para corregir también tenés que estar como en vena, tenés que estar como en ese. Entonces yo cuando estoy así, en realidad me dan ganas de escribir y no de corregir. Entonces es muy raro. ¿Y encontrás alguna especie de hilo conductor, algo en común? ¿En qué tipo de situaciones te provocan esa inspiración? Si hay algo emocional, si hay qué tipo de cosas, o ha sido variado eso. Ha variado, en general ha variado. Ahora yo tengo como una rutina que me gusta mucho. A mí me gusta mucho escribir de mañana temprano, bien temprano. O sea, levantarme a las 6, las 7, los domingos, sí, me encanta. Es como la hora en que estoy más... En mi cara es de que estoy durmiendo. Porque no sé, como un silencio lindo a esa hora. Y entonces me gusta mucho levantar. Entonces lo que sí hago es, yo tengo un sillón que anda por ahí la foto, tengo una mesa que no sé para qué le saqué la foto porque nunca la uso. Mi escritorio es el sillón, todo lo hago aquí en mi regazo, ¿no? Le escribo, todo. Tengo la laptop y escribo acá. Y entonces me levanto y empiezo a leer poesía, pero muy desprolijamente. Yo soy muy desprolija para leer poesía. Yo no leo un libro, creo que nunca leí un libro de poesía de principio. No, creo que no. Voy, vengo y tampoco voy agarrando diferentes autores, ¿no? Tengo algunos que son, algunas poetas, sobre todo mujeres, bueno, hablando de eso, pero que son como las que más me... ¿Cuáles son? Silvia Plath, sobre todo un poema largo que se llama Tres mujeres, que me encanta, lo leo. Anne Carson es otra que me gusta muchísimo, Wisława Szymborska, que es un amor profundísimo que tengo con ella. Después, por lo general voy un poco por ese lado. Olga Orozco también, y voy agarrando ahí. Una argentina que se llama Susana Villalba, que me gusta mucho también. Y bueno, entonces de pronto empiezo a leer y ahí me viene, ¿no? Es como que mucho me ayuda la lectura, me dispara mucho la lectura. A veces parto de un verso de otra o de otro poeta y como epígrafe y ahí sigo. ¿Y ahí seguís de largo o te pasás con eso en la cabeza todo el día hasta que No, lo escribo. Ajá. Escribo hasta que me tengo que ir a trabajar. Sí, escribo. En general, mira, casi todos mis libros, en realidad los que están publicados, fueron escritos de un tirón, así, y en un día o dos. Empiezo y termino. Y muy, muy raro que, por ejemplo, yo que sé, que ahora retome algo que escribí el mes pasado, es muy raro. Porque primero que ni me acuerdo, porque además por suerte estoy pasando por un momento en el que estoy escribiendo mucho. Ahora capaz que un poco menos, pues también trabajo mucho, pero tuve como unos 3, 4 años de no ¿Y poder siempre parar. poesía, Claudia, o vos también tenés en otro género simplemente que no le dedicás más tiempo? No, siempre poesía. ¿Poesía? He intentado escribir narrativa y ¿sabés qué me pasa cuando escribo narrativa? Cuando lo releo, me escucho la voz y me da vergüenza. ¿Viste cuando, yo me acuerdo cuando era chica, que era la época de grabarnos, ¿no? Sí. Tenía una tía que vivía en Buenos Aires, entonces nos grabábamos cassette. Y entonces grababa mi tía, en lugar de cartas grababa. Y después cuando escuchaba la voz me daba vergüenza. Bueno, me pasa eso con la narrativa, ¿sabes? Y cuando escribo poesía, no. No me escucho la voz, escucho el poema. Entonces, eso me está diciendo que tengo que ir por ese lado. Y en el caso de por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? Que más allá del estímulo que cualquier persona necesita para enterarse que hay un mundo literario, ¿no? Porque te lo tienen que ofrecer en algún momento para que te enteres que existe. Justamente, en la escuela, cuando arrancamos, y en el liceo lo profundiza más, yo siento que de esos mecanismos nos alejan de la poesía. Y a su vez que la poesía busca de una forma casi impertinente y siempre renovada por qué lugares se muestra, ¿no? Digo, puede ser de los boliches, ahora en internet que hay muchísimas cosas, o sea, y con esos versos, ¿no? que eran demasiado, lo de la poesía no se vende porque no se vende, ¿no? Y bueno, es casi una forma ingeniosa de decirla, pero de verdad repercute mucho después en la posibilidad de la gente acceder a ella. Sí. Y intercambiás con otros poetas, acostumbrás, como digo, hacer que la poesía vaya por otros lugares que no sean solo el libro. Bueno, sí, he publicado, tengo muchas cosas en internet, hay muchas cosas en internet, de revistas, de blogs, que eso también, sí, porque viste que lo que tiene bueno internet y las redes sociales también, que yo creo que hacen ahí como un aguante fuerte de la poesía, ¿no? Yo creo que la poesía encontró ahí un canal que está muy bueno. Vos, no sé, podés leer lo que se está escribiendo ahora en, yo qué sé, no sé,
en cualquier país, ¿no? Gente que está creando ahora, eso era muy ¿Cómo difícil. podemos hacer para que la gente le pierda el miedo a la poesía y la vuelva a leer con cierta inocencia? Y es ¿O es difícil. utópico nomás y no No, lo yo pregunto? creo que la tarea es de los docentes. Yo creo que la tarea es de los profesores, que empecemos a mostrar que la poesía, eso que decíamos hoy, la poesía no hay que entenderla, no es una cosa que no es para mí porque yo eso no lo entiendo. La poesía es para todos porque todos somos humanos y la poesía toca cosas, ¿no? Entonces yo creo que el gran compromiso, yo tengo muchos colegas que me dicen, no, yo poesía no doy porque es re difícil, no sé cómo darla, le huyo a la poesía, ¿no? Y bueno, y eso también en la formación a los docentes, también, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me parece que tendría que ser una asignatura obligatoria que habría que poner sería escritura creativa en los liceos, ¿no? Porque también eso, yo hago mucho eso con mis alumnos, los hago escribir mucho, porque también el contacto con la escritura es un modo también de perderle el miedo. Bueno, yo puedo hacer Esto es mío, las palabras son mías. Claro, exacto. A mí eso me da un poco me da tristeza y me da rabia, me da una mezcla de cosas, pero el que no exista eso, escritura creativa, que haga que entonces, bueno, los que son súper apasionados y bueno, esa es su vocación y no los van a doblar, Claro. por supuesto que lo siguen, pero ¿qué cantidad de gente queda en el camino sin sentir que el lenguaje es suyo? Exacto, sí. Y que además todo el arte tiene algún motivo de ser en ese sentido y yo que hice varias cosas, te podrías hacer distintas defensas, pero de verdad que lo que está hecho de palabras, además tiene el plus de que de verdad es humano, en un sentido que otras cosas no son tan específicas. Sí. Vos no podés ni construirte un discurso sobre vos mismo si no tenés, Exacto. si no sos dueño del lenguaje, ¿no? Sí. Y vos que trabajás con adolescentes, hay sentimientos que no hay con qué darles si sí. no los ves en un verso porque no hay manera de atraparlos. Sí, ¿no? exactamente. Y bueno, en ese sentido me siento como eso, corresponsable como adultos en qué hacemos con eso. ¿Vos me dejás que dicha alguno de acá? Sí, claro. Yo te decía, con lo de las fotos, si vos querés hablar de alguna, hablá. Pero yo a algunos les voy a leer de esto porque... Mira, justo ahí aparece lo mismo que muchas maestras cuando yo hago animación a la lectura me dicen y creen que Claudia les reescribió esto a los niños, porque claro, como ella es poeta, como que lo disfrazó y lo puso... No hiciste eso. No hice eso. Teníamos un taller con los chiquitos que se llamaba el Rincón de Cuentos, y entonces ahí yo les leía, les contaba, les llevaba poesía también, y ahí iban saliendo. Mirá, acá además es con definición y todo de la poesía. Empieza uno de los libros citando a lo que escribían los chicos. Algodón que se cae al agua, se hunde y se transforma en delfín. Yo no sé con cuál quedar. Espera. Quiero tomar agua con barcos de dulce de leche, además de merengue con queso y menta. El amor no se puede mirar porque está escondido entre las nubes. Me parece que es aire el amor. Es una belleza. Me parece que es aire el amor. Ya hubiera querido decirlo yo. Es una locura. Este es el que tú ya leíste. Y busco uno más y ya no molesto más con esto, pero porque me los leería enteros. Acá. A ver. Las lágrimas son como gotas de agua cayendo sobre una caja vacía en medio de una letra. No hay que decir nada más. No, ya está. Es una locura. Por eso, yo conmino a todos los que estén a través de Fucac Vibrando y son docentes, que se tomen muy en serio esto, porque yo creo que, además de lo que uno escribe, esa mirada poética vos te acompaña todo el día, ¿verdad? Sí, bueno, sí. ¿Y qué te ha cambiado la vida? Que vos veas la vida desde ese lugar y no desde otro, por ejemplo. Bueno, a veces digo, ay, ojalá me hubiera dedicado, ojalá que fuera escribana. A veces bueno, digo, pero con contador, esto que te tocó, hiciste que te tocara. Pero es lo que me tocó, sí. No, está bueno porque de pronto, yo qué sé, la poesía tiene como esa cosa medio misteriosa que está muy bueno, pero de pronto vos vas en un ómnibus y viste algo, no sé, una ventana, por ejemplo. Es como, eso es un poema también, ¿no?
O viste, no sé, una determinada hoja tirada de determinada manera en el piso, y eso es como, yo lo que siento, pero claro, es porque es algo que a mí me interesa, otra gente dirá, yo vivo sin eso y vivo feliz, pero siento que tengo como un acceso a la belleza, ¿no? Que no la belleza de las cosas lindas, porque también, ¿no? También se ven como cosas que a veces decís, ¿no? Como que el ojo se te va para ahí sin proponértelo. Pero sí que tengo como un acceso a la belleza que me permite la contemplación, y para mí la contemplación es como algo muy importante, ¿no? Yo ahora nos mudamos hace poco y tengo mi escritorio en una habitación que es muy linda, chiquitita, pero no tengo ventanas, ¿no? Y entonces estoy medio como desesperada. Y estaba escuchando el otro día, leyendo y escuchando la conferencia que dio Gabriela Mistral cuando estuvo acá en el 38, esa que se llama Acto de Obediencia a un ministro, que le piden ahí que cuente cómo escribe, ¿no? Y dice, nunca escribí un verso si no era mirando el cielo de Chile. Y yo digo, ¿qué es tan importante para mí mirar, ¿no? Lo que se ve, como ese pedacito de algo, de cielo o de lo que sea, pero la contemplación, ¿no? Eso. Y además porque más allá, en tu caso, bueno, es parte de tu profesión, ¿está? Docente, pero poeta, pero de verdad como algo activo, donde vos además tenés algo ya de valor para ofrecer, digamos. Pero para el que ni siquiera tiene esa intención y que puede seguir escribiendo para sí mismo o diciéndose para sí mismo, como decís, en un acto contemplativo, simplemente disfrutar. Vos hablaste de belleza, a mí a veces me da la sensación de que te aproxima a la verdad, que no sé qué verdad es, pero en esa búsqueda de sentido que siempre estamos todos, que por un fugaz momento algo se ubica donde tiene que estar o se deja ver, y que en realidad para casi toda actividad humana, uno necesitaría estar con ojos y con oídos alerta, o sea, no pasarle por encima a la realidad, ¿no? Así como, esto ya lo vi y es algo repetido, y que de pronto por eso con los niños nos pasa, como no lo vieron tantas veces de verdad, se siguen sorprendiendo y siguen mirando, ¿no? O con ojos de turista, digamos, pero con ojos de turista la calle de uno, el barrio de uno, la cocina de uno, ¿no? Y de verdad es mucho más rico, por lo que se hace más rico un viaje de una semana y te lo acordás toda la vida, y deambulaste por tu barrio 10 años y de pronto no encontraste esas cosas. Y yo creo que entonces el que vos y todos los poetas estimulen, propician, nos muestren, nos hagan despertar ese tipo de mirada, yo creo que nos sirve para la vida. Sí, yo creo que sí. O sea, es práctico de verdad vivir en serio. Y en tu caso, por ejemplo, vos me hablaste de las poetas estas que actualmente, pero de tus años de infancia, por ejemplo, la vinculación con la poesía, que a lo mejor fue con la poesía directamente, o a lo mejor fue con canciones, bueno, ¿cómo te vinculabas con la poesía de chica? De chica no tenía vínculo con la poesía. No fueras consciente, digo, vos que ahora sabés qué es poesía, qué cosas podían haber habido ahí. Bueno, mira, mucho María Elena Walsh, que yo creo que fue importantísimo, ¿no? Porque crecer con María Elena Walsh es crecer con María Elena Walsh, ¿no? Sé que les sigue gustando a los chiquilines, ¿no? Qué vigencia tiene, es impresionante. Pero además, de unos versos, ¿sí? ¿No? Y una de las que me enseñó a escuchar es mi madre, porque mi madre me decía, pero escuchá la letra, Claudia, escuchá la letra, porque claro, a veces yo me pasaba por arriba, escuchá lo que dice. Entonces ahí empecé como a prestar oído a eso, ¿no? Y después leía mucho a Enid Blyton, que en aquel momento era... ¿no? De orden. Era de orden, los 7 secretos, qué sé yo. Y esas eran como, digamos, son las cosas que más recuerdo me acuerdo que mi abuela me regaló Mujercitas cuando no lo pude leer nunca. Vamos, a mí me pegó 6 años, yo sí lo leí. No, sí, pero en aquel momento no pude. Pero eran esos, y después cuentos, sobre todo mi abuela paterna me contaba, era muy lectora. Y yo pasaba mucho tiempo con ella y me contaba muchos cuentos, me decía una historia, que había unos enanos en el fondo y íbamos a la casa de los enanitos y no sé qué. Todo un mundo ahí impresionante, que eso creo que también estimuló mucho ¿Y tuviste profesores así buenos, como decir gracias?
O al revés, esos que decís, ay, padecí la literatura en el liceo. En el liceo no tuve, no recuerdo, la verdad que no recuerdo profesores así de literatura que diga, no. No, porque yo tuve de los dos tipos No, y es no, fuerte. Es tuve fuerte el choque entre uno y en otro. el IPA sí, en el IPA Ujú. sí, tuve sobre todo una profesora que es Mónica Buscarons, que para mí fue, la tuve en cuarto año, daba literatura general 4, universal y estética, dos materias que me encantaban, y Mónica hacía volar la cabeza, era impresionante. Pero en el liceo no, no soy profesora porque, Porque admiraste a no, otro. no. ¿Por qué sos profesora? Buena pregunta. Siempre estuve como alrededor de la cuestión de la educación, ¿no? Mm. Y fue medio de casualidad y no, yo me empecé a trabajar a los 16 años, bueno, tenía que conseguir un trabajo para ayudar en casa y conseguí en un jardín de infantes como auxiliar. Yo dije, bueno, y entonces ahí dije, esto es lindo, me gusta, hice el CIEP, dejé el liceo, hice el CIEP. Y después que terminé el CIEP, retomé el liceo, o sea, yo terminé el liceo como a los 23 años, terminé adulta, porque ahí dije, quiero ser profesora de literatura. Y yo creo que a la que admiré fue a Peri Rossi, a Cristina Peri Rossi. Yo era muy lectora de Cristina Peri Rossi y ella era profesora de literatura, entonces yo quiero ser profesora de literatura también. Me parece que fue como un poco por ahí. Pero nunca quise ser profesora de literatura porque escribiera, nunca uní, como escribo quiero ser profesora. No, me gustaba la literatura. Y es más, yo dudé mucho entre ser profe de literatura y de filosofía, porque la filosofía me encanta, leo mucha filosofía, no entiendo nada, pero leo mucho. Y dudé, pero se ve que esto de trabajar con otros es algo que tiene que ver conmigo, ¿no? Claro, y eso que acabas de decir, ¿no? No es porque estaba en esa mesa que yo hacía alusión, donde eran poetas y a su vez docentes. Entonces, en realidad, eso se planteaba como un conflicto, ¿no? Más que como una comunidad que iba feliz, sino cómo cada uno de ellos había podido sortear esos obstáculos a veces así tan casi burocráticos, cómo enseñar la literatura y cumplir con esos programas, pero cumplir con otra misión que consideraban más importante, que era despertar la pasión por la lectura. Y a su vez ella hizo mucho hincapié en la escritura como contracara de la lectura, ¿no? Sí, Que parece importante también. Sí, ¿Y sí, cómo, sí. cómo trabajás en forma práctica cuando vos estás en un grupo de adolescentes y cómo los llevas a escribir? ¿Cómo los inducís a escribir? Planteo consignas, por ejemplo, a veces salen de ellos. Ahora estuvimos trabajando romances y quisieron escribir un romance. Entonces dije, bueno, Bien. pero actualícenlo. O sea, hagan la estructura tradicional del romance, pero con cosas de ahora, ¿no? Estamos trabajando, el eje temático era la honra y la deshonra de la mujer, ¿no? Ajá. Por eso trabajamos ahí la casada infiel y bueno, por aquello de que siempre la honra y la deshonra de la mujer pasa por su comportamiento sexual únicamente, sí. ¿no? Sí, no, los ladrones o algo así son los hombres, las mujeres es eso. Exacto. Claro. Y entonces, bueno, surgió de ellos, porque ya saben que conmigo Pueden. tienen cancha para escribir, ¿no? Y quisieron y si no, otras veces es bueno plantear consignas, llevar un texto de algún autor, o decir, bueno, a ver, vamos a escribir a la manera de esto, a ver cómo sale, pero mucho, siempre en cada unidad hay un trabajo de literatura, de escritura creativa, y ya se acostumbraron a que no me tienen que preguntar si lleva nota, porque Pobre, también con eso. Los tenemos tan condicionados. Y sobre todo eso que te hicieron al principio en esa anécdota que contaste, de que no les podías sacar lo que realmente sintieron, porque de verdad nos siguen tanto la cabeza que ellos saben que esperamos de ellos determinadas cosas y no nos quieren fallar. Sí, sí, ¿no? exacto. Entonces, Y además, como te decía, ella estaba en inspectora. Entonces, no le voy a bajar la mano a la profesora diciendo lo que está mal. claro, pero igual cuesta, ¿viste? Cuesta porque cuesta como sacarse esa cosa encorsetada, ¿no? De tengo que... Yo siempre digo, les digo el primer día de clase, viste que ellos dicen tirar fruta, ¿no? Yo digo, ustedes tiren fruta en literatura. Que alguna ensalada vamos a hacer, porque no tengan miedo, porque no hay una verdad, ¿no? Es decir, en clase de literatura yo los tengo como soy muy pesada con eso, y les insisto mucho con eso. Acá no venimos a descubrir una verdad o el texto tiene una lectura o qué quiso decir el autor, eso es una cosa tremenda. Yo creo que ahora parece ya... que es exagerado decirlo, uno siente que ya se dijo muchas veces,
pero de verdad se les sigue preguntando a los Se les chilenos qué quiso sigue decir. preguntando. Con más elegancia, menos elegancia, ¿no? Y Pero yo me doy se cuenta les que se sigue sigue diciendo. preguntando por qué ellos me dicen, y ahí quiso decir, entonces yo, no quiso decir, dijo. Dijo. Y lo que dijo en cada uno de nosotros suena diferente, ¿no? Es decir, insisto mucho en esa polisemia que tiene la literatura. Por supuesto que hay cosas, yo digo, hay cosas en las que vamos a estar todos de acuerdo, en que la interpretación va para ese lado. Pero también hay zonas que toca la literatura y que eso no se puede corromper buscando una verdad única o una respuesta correcta. Es tremendo, ¿no? Y que además cualquiera que le gusta leer y que ha releído, porque de viejo nos da por releer mucho, todos. Bueno, está llegando todavía eso. Cuando llegue, pasa a llegar. Además, de verdad, releemos mucho y nada, y nos damos cuenta que lo que nos interesó y nos pareció una verdad así revelada hace 10 años, no nos dice nada y una página que habíamos salteado sin darle importancia Exacto. nos vuelve a Sí, decir. sí. Y así es siempre. Sí. Y si pusieras al autor ahí esposado delante de la clase diciéndole qué quiso decir, Sí, no sí. sabría qué decir, pobre. Pero además a mí me pasa que yo, por ejemplo, yo no tengo ni idea lo que quise Claro. decir. Y yo lo escribí. Claro. Y yo no sé lo que, ¿no? A mí hay cosas que se me resignifican años después que las escribí. Digo, pero este verso, capaz que iba por este lado, ¿no? Claro. Primero que no analizo lo que yo escribo, pero Sí, sí. a veces me pasa que de pronto estoy en una lectura y estoy leyendo y de pronto un verso me suena y digo, esto, ¿no? Claro, esto puede Este, enganchar con aquello. Fue- O te lo claro. dice otro, que ve cosas que O vos que no te lo viste. dice otro que ve cosas. Y claro, y ahí Claro. está. Y a mí me encanta cuando a veces me ha pasado así tengo algunas amigas que han trabajado cosas mías con los chiquilines, ¿no? Y entonces me dicen, tal poema lo interpretaron. Yo digo, qué genial. A mí no se me había ocurrido por ese lado, pero está bárbaro que a otros le despierta otras cosas, otras lecturas. Por la forma que vos me contás que te salen los libros, no sé si esta pregunta es apropiada o no, porque desde qué estás escribiendo, no sé si estás escribiendo o porque venís en algún impulso en este momento. Sí. Se le pregunto. Sí. ¿De qué viene esto? No tengo idea. Lo que ha salido hasta ahora. No tengo idea. Mirá, venía ahora, ya hacía como unos meses que estaba medio mal porque un poema, otro poema, como una cosa así, ¿no? Y cerraba el Word. A mí me gusta cuando el Word queda abierto y sigue para abajo, ¿no? Y de pronto sigue y sigue y sigue, que tiene como ese impulso. Y venía medio mal con eso. Y ayer no sé qué pasó, que empecé y estoy ahí con algo que no tengo mucha idea. La verdad, si te tengo que decir de qué va, no sé. Ujú. Son como imágenes, cosas que han venido. Después capaz que queda ahí en la computadora eternamente, no Y de sé. tus libros, por ejemplo, eso, ¿los asociás con alguna etapa tuya, con alguna situación de vida, con algo o no? Bueno, el libro Res Mm. es como el que tiene más que ver con algo que me pasó y que es... El libro Res tiene que ver con el campo, con una mirada citadina de lo rural. Y eso me pasó porque yo toda la vida dije, yo me quiero vivir al campo. Toda la vida dije eso, yo no conocía el campo. Y después conocí a Patricia, mi esposa, que ella tenía un campo en Flores, empecé a ir y al principio era todo lo... Fue No, idílico al principio. al principio era tu idílico, campo. era No, pensé que divino. habías visto No, de ver al campo y dijiste, ups. No, al principio, los primeros No. tiempos, después cuando empecé a estar más y de pronto me quedaban vacaciones, me quedaba un mes, por ejemplo, y ahí empecé a ver como ese otro lado que, claro, cuando iba un fin de semana, 3 días, no lo veía, ¿no? Y lo que tiene que ver con la diaria, ¿no? Y con el trabajo de la gente que trabaja en el campo, el vínculo con los animales, de todo lo que pasa con los animales, y sí fue muy impactante para mí. Y un día escribí el primer poema de Res y seguí, Sí. y quedó ahí, y estuvo años resguardado. Mm. Y lo leía cuando venían amigos a casa y hacíamos Ujú. lecturas. Y me decían, tienes que publicarlo, tienes que publicarlo. Yo, no, voy a publicar. Pero yo nunca tuve idea de publicar, nunca pensé, siempre pensé que publicar era gastar papel, porque o sea, mi libro, ¿quién los va a leer? ¿No? Hasta el día de hoy me pasa que cuando a veces me entero que Pero- me lee alguien que no Pero conozco. si sos amante de muchos poetas, ¿cómo te hubieras enterado de eso si no hubieran publicado, Bueno, mujer? eso sí, pero nunca pensé que Mm.
¿Que lo tuyo valía Que lo tanto mío como eso? valiera como para publicar. No, nunca. No, pero de verdad, no es una Vamos a pose. hacer algo con ni- su autoestima después, pero ahora seguimos charlando. No, pero mira que no es pose, decir, me la juego de humilde. No, de verdad, yo nunca pensé, publicar un libro. El primer libro fue un Cuando, premio. cuando sacaste nada. Cuando saqué nada, que Sí. fue un premio que cuando me llamaron para decirme en la publicación, yo dije, qué bueno, la publicación colectiva. No, es un libro para cada uno. Yo dije, no tenía idea. ¿No? Y bueno, después ahí me empezaron a insistir, Pilar, me dijo, tenés que publicarlo. Y justo Melba empezó con Ático Ediciones y me dijo, dale, lo publicamos con Ático. Y yo dije, bueno, está, lo publicamos. Porque, yo qué sé, dije, bueno, capaz que está bueno, porque también es una mirada hacia algo que pronto, qué sé yo, no se ha escrito mucho sobre eso, y bueno, capaz que aporto algo. Y bueno, y ahí fue que Sí, lo además que en publiqué. eso, por supuesto, como humanos que somos, nos vamos a veces de unos extremos al otro, de encontrar a veces personas que están como obsesionadas con el tema de la publicación, como si solo allí apareciera verdaderamente la escritura, y por supuesto no Claro, pasa por ahí. claro. Pero de verdad, los lectores necesitamos que en algún sitio esté lo que vamos a leer. Sí. ¿Y vos en qué momento sentís que un libro está pronto? ¿Cómo le das así, bueno, está, lo dejo andar solito? Bueno, cuando no sé, es que me parece que ya está, que ahí quedó. Que no da más leche, ya que ya no Sí, sigue ese fluir que vos decís, ahí es cuando igual termina. siempre tuve como, bueno, con Res, esto que muchos amigos me decían, publicalo, y gente que yo estimaba mucho, ¿no? Como poeta, como escritor, que me decían, mira que está bueno, está. Después, el Corazón de las Ciruelas sacó una mención en el MEC y dije, bueno, si sacó mención, como que me daba como una cierta confianza, ¿no? Dije, lo publico. Después este último que se llama Aquí habita la calma, ese nadie lo leyó solamente Marita García Pose, que fue la que me lo presentó, y Marisa Silva fueron las únicas que lo leyeron. Lo terminé de escribir, fue un libro que para mí fue muy movilizante, nunca me había pasado que mi escritura me movilizara, nunca. Como yo escribía, como que escribiera otro, ¿no? Ajá. Y este libro sí, fue como una cosa, y dije, necesito publicarlo. Es la primera vez que publico porque tenía una necesidad, pero de publicarlo para sacármelo encima, ¿no? Sí. Decir, que ya no sea, que lo lean otros, que no sea mío, que no me Mira, corra- me acabas de dar una novedad porque no había entendido eso, porque yo doy por hecho que todos sufrimos cuando estamos escribiendo. Pero entonces, en los libros anteriores no había sentido eso. Yo nunca sufro cuando escribo, al contrario, a mí es como una cosa, es como una fascinación, estoy como en un momento como suspendido en el tiempo, como una cosa, de verdad lo disfruto muchísimo, por eso te digo, yo creo mucho en la inspiración, Sí. no quiero sufrir cuando escribo. Y no es que yo sufrí con este libro, pero me movió. No, por eso sí, que te mueve, eso exactamente lo que dijiste. Sí. O sea, hay algo que se mueve y algo que tiene que estar fuera de vos. Sí, Ya. sí, pero Ya es la está. primera vez que es un libro que tiene mucho que ver con mi infancia, tiene que ver con algo que yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de poder decir y no encontraba la manera, y yo quería como poder poner en palabras lo que fue mi infancia. Yo nací en el 74, ¿no? Plena dictadura, toda mi infancia fue la dictadura, y todo eso que pasaba y que no se decía, pero se sabía. Yo tenía un tío preso, tenía una tía en el exilio, entonces había cosas que no podíamos decir, que no podíamos hablar, y todo ese miedo, esa cosa de mucho miedo, el miedo de los grandes, que nosotros lo sabíamos, pero y bueno, y como en este libro, más todas las dictaduras que uno tiene internas, Sí. ¿no? Y tenía como muchas ganas, y creo que en este libro algo de eso pude hacer, y entonces quiero sacármelo. Claro, no, yo ahí estaba como proyectando, porque sí, nomás en que eso era como el proceso de cada uno y no. No, Ah, no, bueno, no. sos una privilegiada en eso. Yo Pero creo que sí, sí, de yo creo verdad, que sí, sí. porque de verdad no es algo que me da mucho placer, aunque sea doloroso lo que estoy escribiendo, igual sí, claro, sí. me da un placer, ¿no? Es eso de la belleza que te decía, por decir, puedo decir esto, ¿no? O a veces hay un verso que escribís y decís, qué divino esto, y te quedás con eso ¿Y te ta. ha musicalizado algo de lo que escribís? Yo te lo pregunto porque no lo sé. ¿O cómo? ¿Te ha musicalizado algo de lo que escribís? ¿O te ha generado vos la inquietud de hacer eso en particular? Sí, musicalizó Andrés Estañaro, musicalizó algunos poemas míos, musicalizó Res, yo no sé cómo hizo, pero musicalizó unos poemas de Res. Porque se siente algo raro cuando uno escucha Es raro. ese sí. texto cantado, Es ¿no? raro, sí, es Distinto. raro. Sí,
Sí, y después musicalizó Guzmán Escardó, que es músico y compañero mío del latín, trabajamos juntos en el liceo, y musicalizó también un poema de Res que me encanta cómo lo musicalizó. Y es como que fuera de sí, te da más ajenidad todavía. De otro, y al mismo tiempo también le da una llegada a otros mucho mayor. Sí, Las dos cosas sí, son impactantes. sí, Sí. sí. Y después, por ejemplo, con otras artes que vos sientas vinculadas, así como vos me decís, esto lo siento como eso, como una imagen, pero algo sonoro, eso es lo que te da como el visto bueno o el no, ¿no? ¿Viste? Cuando te salís es como que desafina y Sí, te lo dice sí, más ahí el está. oído que la razón, ¿no? Ahí está. ¿Necesitas acompañarte con determinada música? ¿Necesitas algo o no? No, silencio No, absoluto. pues para él, chau. Sí, escucho como el poema, ¿viste? Es Sí, como eso es con el poema, pero que lo en la escucho. realidad, ¿otras artes necesitas para eso Al o las momento, buscas? No. cuando escribo no, al contrario, nada. Bueno, sí, la poesía solamente. Música no puedo, he probado escribir con música, ¿viste? Música clásica, a mí me gusta. ¿Y No cómo puedo. retomas? Porque al trabajar tenés que ir a trabajar. Ese estado así como medio de magia al otro día para volver Al otro a día, o a esa veces al cuerda mediodía que tengo que... Claro, o sea, ¿cómo volvés a eso? Me acuerdo cuando escuchando un programa que por suerte está en la web de Autores en Vivo, donde Rubén Olivera se refiere a lo difícil que es eso, ¿no? Llega un momento en que, porque tenés que trabajar o porque tu cuerpo se agotó y ya no podés seguir escribiendo más horas o componiendo más horas, pero sabés que para retomarlo tenés que ser auténtico en cuanto a volver a sentir estar en ese estado de vuelta. Sí. ¿Tenés alguna estrategia para que ese estado vuelva o no? No, tengo eso que es muy súper rutinario, que es, me levanto Leer. temprano, me preparo el mate, me llevo el mate al escritorio, me siento en ese sillón siempre, y ahí leo, escribo, voy a veces poesía, a veces filosofía, a veces la filosofía también me dispara la escritura, y bueno, y es eso, ¿no? Pero hay mañanas que veo que no sale nada y bueno, a veces me angustia un poco, hoy no escribí nada, me da como una cosa, ¿no? Porque yo pasé mucho tiempo sin escribir, pasé años, después que publiqué Res, después que Res ganó el premio al MEC, para mí fue tremendo eso, no pude escribir durante muchísimo tiempo, yo no sé si sentía como una presión interna muy grande, decir, bueno, ahora lo que te haga tiene que ser muy bueno, ¿no? O cosas mías, pero pasé años que no escribía nada. Yo coordinaba un taller en la Casa de los Escritores y me acuerdo, los talleristas me decían, bueno, vos también hacés la consigna. Y yo decía, no puedo, no me sale nada. Y entonces, claro, ahora que hace unos años que recuperé esto, tengo como terror. Entonces, las mañanas en que no escribo nada, digo, ay, empezará de nuevo, ¿no? ¿Y después durante el día andás libretita en mano o algo en mano, laptop, no notas nada? No. ¿Tenés buena memoria? Si eso te viene, si esa frase te viene No, porque en es muy medio raro ¿no? es raro que me venga, porque es raro cuando es como que me, viste, pongo la cabeza, porque además lo que sí me pasa es que cuando escribo así mucho y toda la mañana, termino agotada, ¿viste? Hay veces que termino como si hubiera corrido una maratón. Entonces, yo creo que cuando me pongo el chip de que voy a dar clases, es como que estoy en eso, ¿no? Y es muy raro que me venga un verso o algo. A veces alguna impresión de algo que vi, alguna cosa, y capaz que después aparece, pero... Nos estaba avisando ya que estamos en el cierre de esto, Bueno. porque eso, él tiene esa ventaja que dije, ¿no? Estamos por suerte en FUCAC TV, eso es en vivo. Después además les avisan a los que no estuvieron viendo hasta ahora que queda colgado en la web, o sea que la pueden seguir escuchando. Pero si vos querés redondear con algo que quizás a mí no se me haya ocurrido preguntarte y vos sientas necesidad de transmitirlo, ¿qué? Como poeta, como profesora, como lo que sea, algo vinculado al oficio, a la lectura. Y no, yo qué sé, un poco todo lo que habla. Para mí la poesía es una militancia. Siempre la tomé así, ¿no? Es decir, es eso. He ido a leer yo qué sé, allá, no sé qué, pero, y para mí tiene que ser eso. Y la poesía tiene que pasar por ahí, en quien escribe, para que el otro la pueda recibir, ¿no? Y eso quiere decir, perdón que me ponga tan práctica, ¿no? Pero que te pueden llamar, te pueden ubicar y vos vas a leer poesía. Yo voy a todos lados, he ido a todos lados, he ido a pila de lugares. Ojo porque te está escuchando mucha gente, te pueden llamar, mucha gente, estamos de verdad. No, sí, voy a... liceo, una biblioteca o lo que sea. Hace poco estuve en una ONG que fue precioso, que tienen
un ciclo que se llama Crear se puede, con jóvenes que estaban en INAU. Bueno, fue una cosa preciosa y después tuve una charla con los chiquilines, los chiquilines quedaron enganchadísimos, le dije, llámenme cuando quieran, yo vengo. Yo soy muy, muy militante, he ido así a los lugares que menos te imagines, he ido, voy, me encanta ese contacto y poder, no sé, poder compartir también, porque también me enriquece muchísimo a mí, ¿no? Y sobre todo con los chiquilines me encanta. Y con gente grande también, pero... Bueno, entonces, nada, queda hecho así casi como el ofrecimiento de que esto puede seguir, además en un mano a mano real en otros lugares. Sí, Bueno, sí. nada, Claudia, te agradezco Bueno, montones este tiempo. gracias a vos, Malí. Me encanta haber podido conversar así y bueno, a todos los que están presentes o los que están internet mediante con nosotros, también muchísimas gracias. Gracias.